Vamos a lo importante, a los puntos clave. Después de los resultados ya de todos conocidos, cómo quedó la puntuación, Morena 4 goles, adversarios de la alianza 2 goles, 4-2 quedó el marcador en términos territoriales y demás. Eso ya es aparte, eso es otra historia. Ahorita lo importante es ¿por qué? ¿Por qué los ciudadanos no participaron como se esperaba? De acuerdo con las autoridades del Instituto Nacional Electoral, hubo un abstencionismo del 54% en promedio en los 6 estados, en unos más, en unos menos, 54% de abstencionismo. Y el promedio de participación fue entonces del 46%. ¿Qué opina todo esto? La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pues buenas tardes, Pepe, comentando lo que tenemos que comentar el día de hoy, que son las elecciones estatales de 6 elecciones. Pues no hubo mucha novedad. Las encuestas finalmente predijeron con cierta exactitud qué era lo que iba a ocurrir y quedamos con un marcador de 4-2. Y pues algunas elecciones se abrieron, como por ejemplo Durango, que se había dicho que estaban muy pegados los candidatos de Morena o de la Alianza Juntos Hacemos Historia y de la Alianza Va por México, y sin embargo esa elección se abrió y tenemos otras que se cerraron, como fue el caso de Tamaulipas. Esas serían las novedades. Para mí, muy importante señalar, Pepe, es dos cosas. La primera es que fue desde el caso de Oaxaca, en donde registramos una participación tan baja como el 35%, hasta la más alta, que fue del 53%, o sea, que fueron unas elecciones marcadas por el abstencionismo. Segunda, y quiero reconocer el gran papel que jugó el Instituto Nacional Electoral y también los organismos locales. Hay que decir que si algo funciona en esta democracia son precisamente las autoridades electorales, pero sí quisiera decir que tengo un ligero, no suele pasarme, pero tuve un ligero desacuerdo con Lorenzo Córdoba, que abre la jornada electoral diciendo que pues no había espacio para el fraude. Yo pienso que el fraude en las elecciones se lleva a cabo antes de la jornada electoral, no durante la jornada electoral, y que se traduce en la muy ilegal y muy sistemática intervención del presidente de la República en estas elecciones, en el dinero bajo la mesa. Esperaremos ya los reportes del INE, pero todos sabemos que en todas las elecciones por parte de todos los partidos hay dinero bajo la mesa. Y tercero, pues la importancia de los programas sociales. Todo esto constituye la posibilidad de un fraude, insisto, no el día de la jornada, pero sí previo a esto. No hubo incidentes de violencia, lo cual no quiere decir que no haya intervenido el narco o el crimen organizado, como en otras elecciones y como se demostró en el 2021. Tú te acordarás, Pepe, cuando llevaron a la ONU, el PAN llevó todos los cargos de amedrantamiento contra los candidatos del PAN y de otros partidos por parte del crimen organizado, y pues ahí no cabe más que especular, pero sabemos que algún papel juega en términos de que pues parte del territorio está en manos del crimen organizado. En términos generales hay que reconocer que sigue avanzando Morena de manera muy impresionante. Date cuenta que cuando llegó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador tenía 0 PP, 0 gobernadores. Después ganó 5, después ganó en el 21 11 de 15 gubernaturas en juego, hasta que llega hoy con 22. Entonces yo te diría que estamos de vuelta en muchos sentidos, pero ahorita estamos hablando del sentido electoral, estamos de vuelta a la hegemonía política de otro partido, del PRI. Hoy es de Morena, tiene la presidencia, tiene la mayoría simple en las 2 cámaras, tiene 22 congresos locales y, si cuento a sus aliados, también tiene 22
entidades de la República en sus manos. Entonces, pues sí hay pluralismo, Pepe, pero está habiendo poca pluralidad en lo que se refiere a la distribución del poder político a nivel territorial. Y un último comentario, Pepe, es esto de las alianzas. Pues ahí donde van juntos, y lo digo tanto para Juntos Hacemos Historia como para va por México, hay más posibilidades del triunfo cuando van aliados los partidos. ¿Tiene esto que ver con el 24? Pues sí, sí tiene que ver, porque a pesar del resultado adverso, un 4-2 para las oposiciones, pues yo sí creo que, como se dice, hay probabilidades de que pudiera ganar la elección, la oposición, y creo que esta elección se ganará pues de manera polarizada. Aquellos que están en favor de López Obrador y aquellos que no están en favor de López Obrador, pero el único chance, y creo que hay buena muestra de esto, hoy lo escribió el propio Leo Zuckerman, es la importancia de las alianzas y desde luego de MC, que pues a pesar de que es respetable la posición de Dante Delgado y del partido en general, sí me parece que un apenas 5% en estas elecciones locales te habla de que es un partido que todavía no puede caminar solo y que sí ayudaría a hacer la diferencia hacia el 24. Pues ese es el panorama muy general, habría muchas cosas de las cuales hablar, pero estas son las que quisiera yo resaltar. Plena triunfo de Morena con todo este despliegue de poder en el territorio nacional y bueno, pues así está la distribución del poder político el día de hoy en México, Pepe. Gracias, María Amparo. Extenso comentario de la doctora María Amparo Casar para poder entender un poco mejor el contexto.